y las otras que son las pérdidas renales, que sí tienen bastantes causas. Vamos a ver las causas por medicamentos: hiperaldosteronismo, unos síndromes especiales que tienen alteraciones en los receptores a nivel renal, la acidosis tubular renal y la hipomagnesemia, que también puede ser a veces causa común de pérdida de hipocalemia, sobre todo que actúa a nivel renal. La primera es la pérdida renal por medicamentos, y principalmente se da pues por diuréticos y específicamente los acídicos. A veces tendemos a creer que la furosemida o otros diuréticos de ASA también tienen pérdida de potasio, pero no tanto. Tienen sobre todo más caliuresis, y los diuréticos, estos tiacídicos, sí tienen mucha más pérdida de potasio. ¿Por qué? Porque actúan sobre acá, el receptor sodio-cloro. Lo bloquean y va a quedar todo el sodio luminal. Y se habíamos visto antes el concepto de que entre más sodio luminal haya, más van a actuar otros canales de potasio para reabsorber el sodio, y se va a activar la bomba sodio-potasio. Y si se activa mucho la bomba sodio-potasio, va a tener que eliminar potasio. Acá, específicamente el canal epitelial de sodio es el que se va a reactivar por este bloqueo, va a absorber todo el sodio luminal. Va a haber aquí activación de la bomba sodio-potasio, y finalmente se va por los canales RBMK y los BK también, se va a expulsar todo el potasio. ¿Qué es eso de SGK1? Es la quinasa estimulada por glucocorticoides, que se estimula cuando la aldosterona va a estimular el receptor de mineralcorticoides, y a nivel del ADN va a expresar canales epiteliales de sodio y receptores de potasio. Esto sí, canales de potasio para la expulsión. Exactamente. Y adicionalmente el corticoide, por eso produce hipocalemia adicionalmente. Exacto. E hipernatremia e hipertensión arterial, ahí se explica. Exacto. Pero recuerda que esos diuréticos tiacídicos son los que más pueden producir hipocalemia por este mecanismo. Otros medicamentos que tienden a producir hipocalemia, principalmente los nefrotóxicos, acetaminofén, que tiene una toxicidad dosis dependiente, y también la anfotericina B y la gentamicina. Anfotericina B tiene dos mecanismos: nefritis intersticial y acidosis tubular también. Y las penicilinas no tienen mecanismo de toxicidad renal, sino que actúan como aniones no reabsorbibles. Parecido a lo que pasa con el sodio luminal, que se van a tener que reabsorber y van a hacer intercambio con el potasio, y el potasio va a tender a eliminarse porque las cargas negativas van a hacer un intercambio con el potasio y se van a eliminar. O sea que las penicilinas también pueden producir hipocalemia, que es un efecto que también a veces vemos en clínica. La otra causa es el hiperaldosteronismo, porque como ya vemos, la aldosterona va a tener un efecto negativo en las homeostasis del potasio, va a tender a la eliminación, y existe hiperaldosteronismo primario y secundario. No nos vamos a tener tanto en la fisiopatología de cada síndrome, porque pues, de eso hay libros escritos y no es el tema de esta charla, sino más que todo enfocado al potasio. ¿Cuáles son los síntomas que existen? El hiperaldosteronismo familiar, que hay tipo 1 y tipo 2. Lo otro es adenomas adrenales hiperproductores de aldosterona, y la hiperplasia adrenal, que también tiende a producir mucha más aldosterona por hiperplasia, específicamente en la zona glomerulosa, que es donde se va a producir la aldosterona. ¿Cuál es el mecanismo último de todos esos trastornos? Pues que va a haber mucha más aldosterona circulante. ¿Y qué pasa si hay mucha más aldosterona circulante? Como ya la hemos visto, va a actuar aquí sobre el receptor mineralcorticoide, y va a haber mucha más expresión de acá, de canales epiteliales de sodio, que lo mismo, como hemos visto igualito en la fisiología, va a haber mucha más reabsorción de sodio, por lo tanto va a haber más sodio intracelular que va a tener que activar la bomba sodio-potasio, van a meter más potasio acá a la célula y se va a terminar eliminando. Ese es el mecanismo último de todos estos síndromes de hiperaldosteronismo primario, que puede ser también genético adquirido, pero este es el mecanismo último de hipocalemia. Y el otro es el hiperaldosteronismo secundario, que tiene que ver sobre todo con estas patologías: el aumento de renina circulante, la estenosis de la arteria renal, el riñón de Page, que nada más se trata de compresión por algún hematoma o una masa subcapsular que va a estimular la secreción de renina, un síndrome paraneoplásico, por ejemplo tumores productores de renina en este caso. Y estos que también son los otros síndromes que tienden a producir hipocalemia.
el síndrome de Leber, que se trata de una mutación del transportador del canal epitelial de sodio, que lo va a sobreestimular, principalmente va a tener más avidez para el sodio, entonces por igualito, se va a reabsorber el sodio, más sodio intracelular y va a eliminar más potasio. Son pacientes que por tanta reabsorción de sodio van a tener hipertensión y por la misma eliminación va a tener hipocalemia, el síndrome de Leber. El otro es el síndrome de Bartter, que hay 4 tipos de síndrome de Bartter, pero los dos que nos interesan es que uno, hay pérdida de la función del simportador sodio-potasio-2-cloro, que como hemos visto se encarga de reabsorción incluso también de potasio, pero si está inactivo, pues va a eliminar potasio. La otra es la sobreexpresión e hiperactividad de los ROMK, que son los canales que eliminan potasio, o sea, se va a eliminar más potasio. Y los otros tipos de síndrome de Bartter, pues que no nos conciernen ahora para la fisiopatología del potasio, pero que tienen que ver, para que sepan, en canales de cloro, acá, y en los canales que sensan calcio, en los receptores que sensan calcio. Pero los que nos interesan son bloqueo del sodio-potasio-cloro y estimulación de los ROMK, síndrome de Bartter. Y el otro es el síndrome de Gitelman, que es pérdida de la función del canal que hemos visto sobre el que actúan las tiazidas, que es el sodio-cloro, y lo mismo, va a haber más sodio luminal, se va a activar el canal epitelial de sodio y la bomba sodio-potasio y se va a eliminar el potasio. Tiene un mecanismo parecido, es como una intoxicación por tiazidas, este síndrome de... Lo que pasa ahí es que si usted pierde el canal de sodio, cloro, esto es un simporte que pasa con el sodio, eso. Va a quedar todo acá. ¿Y entonces qué pasa? Y el canal epitelial, como la... Eso, y después entonces el canal epitelial dice, un momento, hay mucho sodio, yo tengo poquito sodio intracelular. Va a quedar mucho sodio intracelular, se va a activar la bomba sodio, mete el potasio y otra vez se va a eliminar el potasio. Exactamente, muy bien. O sea, cuando yo estoy perdiendo mucho sodio, el canal epitelial se activa, meto el sodio y empiezo a botar potasio. Eso es lo que hemos visto en la fisiología. La tiacida también, listo, muy bien. El otro es la acidosis tubular renal. ¿Tipo? 1, que es por un defecto en Y la tipo 2 también, ¿no? La tipo 1 y la tipo 2, distal y próxima. Exacto, que se trata principalmente de un defecto en la reabsorción de sodio y bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces va a aumentar igual el sodio distal y el bicarbonato distal, lo mismo, va a sensar mucho sodio distal, se activa el canal epitelial de sodio que lo va a reabsorber, activación de la bomba sodio-potasio y va a haber caliuresis. Es el mismo mecanismo. Había que saber fisiología para entender eso, ya es más fácil. La otra es la hipomagnesemia. Entonces, la causa es una causa bien importante de hipocalemia que no nos responde al tratamiento, que uno la va reponiendo y el paciente sigue con hipocalemia. Probablemente sea por el trastorno de hipomagnesemia. Y se dice que con niveles de 0.5 milimoles o menos de magnesio se da esta hipocalemia refractaria. Pero ¿cuál es la causa de esto? La causa es que para todos los procesos que requieren energía, ATP, y entre ellos la bomba sodio-potasio, el magnesio tiene que ser un cofactor, es un cofactor importante. Y pues si no tenemos magnesio, la bomba no va a funcionar y los canales, justamente potasio, pero los canales de potasio que vamos a tener siempre activos van a seguir expulsando el potasio y va a haber caliuresis. Pero hay otro mecanismo también bien importante que es a nivel renal y es aquí, de los canales que habíamos hablado, específicamente el ROMK, porque el potasio sirve como cofactor, pero... Magnesio. ¿Sí? El magnesio. El magnesio, perdón. Como cofactor para retener el ROMK a nivel intracelular. Si no tenemos el magnesio, este ROMK no va a tener quien lo retenga y va a ir directamente a la membrana, va a ser activo para la caliuresis y se va a eliminar más potasio. Entonces estos dos son los mecanismos por los cuales la hipomagnesemia puede producir hipocalemia refractaria. Y esto es ya la fisiopatología. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipocalemia? Pues tiene consecuencias sobre tejido excitable, vamos a hablar de músculo esquelético y de corazón, y consecuencias renales principalmente.
Sobre el músculo, se habla que hay consecuencias sobre el músculo con niveles de potasio por debajo de 3. Ahí ya empieza a haber consecuencias importantes sobre el músculo. ¿Por qué? Porque es que cuando hay hipocalemia va a aumentar el potencial de reposo. Aquí como lo vemos en la gráfica, este es el potencial de reposo normal, o la distancia que hay entre el potencial de reposo y el umbral del potencial de acción. Aquí que es bien corta, pero cuando hay hipocalemia esta distancia se va a prolongar, es decir, que la célula va a ser más negativa en su interior, y como le va a costar más tiempo y más trabajo llegar hasta el umbral, va a tener menos excitabilidad y va a haber hiperpolarización constante del músculo. ¿Por qué es más negativa en su interior cuando hay hipocalemia? Porque no hay porque el potasio que está circulante ya no va a entrar a la célula, o sea, sí entra a la célula, pero se va a ir eliminando por los canales y va a haber caliuresis. Entonces por eso hay menos potasio dentro de la célula y en el cuerpo en circulante en general. No tanto caliuresis por sí, sino que lo que hay es, si yo tengo menos potasio circulante, la célula habitualmente sensa ese potasio y dice, casi no hay potasio afuera, entonces no lo voy a meter. Lo que hace es sacarlo. Entonces cuando lo saca, la célula queda más negativa. El potasio es positivo, lo saca, sí. La célula queda más negativa, se hiperpolariza exactamente y aumenta ese umbral de excitabilidad. Sí. Muy bien. Le cuesta más trabajo, es menos excitable. ¿Y eso clínicamente en qué se va a traducir? En debilidad muscular, pero si va progresando y hay mucho menos niveles de potasio sérico, en parálisis flácida. Pero esta es la razón por la cual el músculo se ve afectado en hipocalemia. Y lo otro es a nivel del corazón. Entonces, en los libros nos describen pues, las características que ya sabemos de hipocalemia, que es aplanamiento de la onda T, aparición de la onda U, que es prominente y positiva en este caso, y va a haber depresión o digamos aplanamiento del ST en principio, y cuando va progresando, descenso o infradesnivel del ST. ¿Pero por qué pasa esto? O las arritmias en general que también se producen por la hipocalemia. Ese es el potencial de acción de una célula o un cardiomiocito de conducción, no de trabajo. Y la diferencia es que no va a tener canales rápidos de sodio, como la otra que sí va a tener, si tiene canales rápidos de sodio, acá va a tener un disparo amplio. Estas son las fibras de despolarización lenta que hablamos en una clase anterior. Conducción, exacto. Son las del nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular. Y aquí va a estar mediado, esto se llama el potencial al principio en reposo, que está mediado, notas poco canales de sodio y cierre de canales de potasio, y la despolarización en este caso va a estar mediada por el calcio en estas células. Entonces cuando hay hipocalemia, lo que va a pasar, bueno, aquí sigue la despolarización, y aquí es que se abren los canales de potasio para que se repolarice de nuevo la célula. Entonces lo que habíamos dicho, la célula va sensando menos, estas también sensan menos potasio circulante y lo van expulsando, entonces después no va a haber que expulsar durante el potencial, no hay potasio que expulsar, esto va a retrasar la repolarización y por lo tanto retrasa la hiperpolarización de la célula, y esto va a prolongar el periodo refractario acá del cardiomiocito de conducción, y por eso es que se van a causar, esto no va a pasar, digamos, esto va a pasar de forma errática en células diferentes, no en todas. Entonces cada una se va a despolarizar e hiperpolarizar de forma diferente, y el corazón se va a transmitir esto al cardiomiocito de conducción, que se van a contraer de forma errática, y por eso la hipocalemia produce estas arritmias. Y lo otro es a nivel renal, que principalmente lo que va a producir es alcalosis metabólica, pero por los intercambios que ya vemos a nivel fisiológico va a producir retención de bicarbonato, principalmente por la bloqueo del antiportador, del antiportador hidrogenio-potasio, y va a haber retención finalmente de bicarbonato, y por eso va a producir la hipocalemia. Esto ya es más a largo plazo, una alcalosis metabólica. Entonces, para que quede claro, la acidosis metabólica, ¿qué produce? Hipercalemia. ¿Por qué? Ya. Bueno, ya lo vamos a ver. Y esto ya es la hipercalemia. La hipocalemia, pues clínicamente ya como lo vamos a calcular el déficit. Entonces hablamos de leve, moderado y severa para el déficit de potasio, y para
calcularlo mejor, hablamos con porcentajes del 5%, una leve, si hay niveles de potasio entre 3,5 y 3, moderado, si el potasio está entre 3 y 2,5, que es una hipocalemia del 10%, y la severa cuando es un 15%, que se trata de niveles de potasio de 2,5 y 2. Hay algunos que lo prolongan, ponen del 20%, del 25%, disminuyendo de 0,5 en 0,5, pero estas son las tres que más se manejan en clínica, y una vez calculado este, digamos, déficit, se va a hacer esta fórmula que es para ya la corrección de potasio, que veremos más adelante en la terapéutica, que es 50 que es el potasio que tiene corporal en promedio una persona, multiplicada por el peso, 50 por el peso, y esto se multiplica por el déficit que hemos calculado, esto en decimales. Y así tenemos el déficit de potasio para ya la corrección que se hará posteriormente con las soluciones que veremos más adelante en la terapéutica. Pero así se calcularía el déficit de potasio, y uno lo puede ir viendo ya también clínicamente, digamos el músculo menos de 3, las arritmias con menos de 2,5, así. Y listo. Y seguimos con